al aparato cardiovascular. Digo, examen físico. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Estoy ¿Viste esperando tu que ingreso. puse en grupo o link de Drive donde están todas sus clases? Sí, sí, lo vi. Muchísimas gracias. Sí, toda clase yo actualizo. Están lá, logo en Mu- seguida. muchísimas gracias, hijo. Muy amable. Gracias por tu trabajo y por tu habilidad. Vamos a ver acá. Vamos a empezar a ver aquí un tema y medio. Norma llegó. Algo que te estoy subiendo. Ajá. Tecnología 1. No está sentada por aquí. Aquí está. Sí. Ok, perfecto. Ya con esto podemos empezar ya. Muy bien. Bueno, vamos a mostrar la pantalla. Listo. Bueno, chicos. Vamos a comenzar ahora con el estudio. Vamos a hablar del examen físico del aparato respiratorio. Obviamente desde el punto de vista teórico, ¿no? Eh, Vamos a comenzar comentando un poco sobre cómo vamos a organizarnos con respecto a este examen físico y vamos a ver algunos elementos que sí o sí tenemos que conocer desde este punto de vista para que cuando algún día podamos llegar a realizar prácticas, entonces lo podamos materializar. Con el objetivo de que después, no sé si dará tiempo hoy en dependencia de las circunstancias, vamos a ver si podemos empezar la clase de los ruidos respiratorios, todas las clasificaciones de los ruidos, porque es una clase que vamos a irla trabajando desde un fichero o sea, perdón, desde un documento de Word, porque quiero que vayamos haciendo un resumen, ¿no? Vamos a ir haciendo un resumen que vamos a ir en este caso escribiendo o trabajando en dependencia de cómo ustedes lo quieran hacer. O si quieren, no sé si ustedes pueden al mismo tiempo que yo vaya pasando la presentación, pueden ustedes haciéndolo al mismo tiempo conmigo en la computadora. No sé. No sé si lo pueden hacer al mismo tiempo conmigo en un Word o algo así. De cualquier manera. Bueno, vamos a ver con respecto al examen físico del aparato respiratorio. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta de que el aparato respiratorio, y antes que nada quiero saber, ¿ven la presentación y me escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Ok. Entonces, primero que nada tenemos que definir que el sistema respiratorio está contenido en el tórax, ¿verdad? Y tal como habíamos hablado en la clase anterior con respecto a los síntomas, que en realidad constituyen los motivos de consulta, es decir, el sistema respiratorio parte de la base de que está descrito, o sea, está contenido en toda la caja torácica. Entonces, por lo tanto, la exploración la tenemos que realizar tanto, perdón, déjame poner el puntero, ya, implicando el tórax anterior, tórax lateral y tórax posterior. Eso significa de que tenemos que abarcar todo el tórax en sus tres
o sea, en sus tres dimensiones, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para poder realizar este examen físico. Así que, o sea, así que por lo tanto no nos vamos a referir a un área específica. Entonces, por lo tanto, esto implica de que tenemos que realizar un examen de tórax completo en tres partes. Bien, ahora, en la región anterior vamos a tener una serie de zonas, en la región posterior una serie de zonas y en la región lateral otra serie de zonas. ¿Por qué razón están definidas estas zonas? Porque ya a la hora de referirse ustedes a regiones específicas, no pueden decirme, el paciente tiene una lesión de piel, por ejemplo, ¿lo ves? Se recuerda que en el examen físico general dimos lesiones de piel, ¿sí? ¿Verdad? Y no me pueden decir, el paciente tiene una lesión de piel aquí, allí, un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más al lado. No. Me tienen que decir, el paciente tiene una lesión de piel, ejemplo, en la región intercostal del emitoras derecho anterior, o en la región subaxilar derecha, o en el hueco axilar izquierdo. ¿Me siguen? Según la zona, me tienen que describir alteraciones que ustedes ven en el paciente. ¿Ok? Ya no pueden decir, el paciente tiene un negocio en tal zona, o allá, o acá, o allá. ¿Bien? Tienen que hablar con propiedad del lugar donde está, porque es parte del lenguaje médico. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las zonas como tal? En la región anterior tenemos la fosa supraclavicular, que es la que está por encima de la clavícula, la fosa infraclavicular, que está por debajo, la región mamilar y las regiones intercostales. ¿Sí? En el tórax lateral tenemos el hueco axilar, ¿sí? La zona subaxilar, la zona supraespinosa, zona escapular externa. Un segundo. ¿Qué clase? No, pero sí o no. No sé. No sé ¿ya? La zona escapular externa y la zona inferior. Bien. Entonces, aquí tenemos las tres zonas que corresponden al tórax posterior. Bien. Entonces, fíjense cómo desde el punto de vista de las tres regiones tienen que verificar las lesiones que pueden aparecer en qué parte, o sea, a qué parte corresponde. ¿Bien? Desde el punto de vista descriptivo, desde el punto de vista de la inspección. Ahora, ¿qué parte incluye el tórax? Bueno, el tórax está definido por las 12 vértebras torácicas, 12 costillas a cada lado, por supuesto la horquilla supraesternal arriba, voy acá, la horquilla supraesternal arriba y por supuesto el diafragma debajo. Bien, desde la horquilla supraesternal hasta el diafragma, las costillas las vértebras en la región posterior y los arcos costales, toda esa demarcación implica el tórax. Bien, repito, en la región posterior, las vértebras torácicas, que son empieza en la primera torácica seguida de la séptima cervical, hasta la primera lumbar, fíjense, las 12 vértebras torácicas, los arcos costales que empiezan desde acá y se insertan adelante con el esternón, ¿verdad? El diafragma y arriba la horquilla esternal. Fíjense, todas estas estructuras conforman la caja torácica. Bien, desde el punto de vista, digamos que topográfico. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las líneas imaginarias? Ya vimos las regiones, ahora vamos a ver las líneas. Y esta parte es importante que se la aprendan de memoria. El tórax está delimitado por líneas tanto horizontales como verticales. ¿Cuáles son las líneas verticales? Vamos a empezar por la número 3, que es más fácil. La línea medio esternal. Es la línea que viene, que atraviesa el esternón. Fíjense, es una sola. Ya porque en realidad es la línea media del cuerpo. Miren, línea medio esternal. Después tenemos la línea, la 2, que es la línea medio clavicular. O sea, porque atraviesa el centro de la clavícula, ¿ven? Y es recta hacia abajo. En el caso de la línea medio clavicular, tengo una derecha y una izquierda, ¿verdad? Tengo ambos lados, tanto derecho como izquierdo.
y tengo una línea axilar anterior, tanto derecha como, tanto derecha como izquierda. Bien, ahora, ¿cuál es la 4? La 4 es la línea tercera costal de la tercera costilla, donde se comienzan a contar las costillas por el ángulo de Luis, acá arriba. Una, dos, tres. Tercera costal. Y la quinta es la línea sexta costal. Entonces fíjense que todas estas líneas van delimitando cuadrantes, ¿verdad? Bien, entonces por lo tanto, y van delimitando regiones. Por ejemplo, aquí tenemos la zona supraclavicular, que está por encima de la clavícula. Aquí tenemos la zona infraclavicular, que la vimos arriba. Aquí tenemos la zona mamilar o mamaria. Aquí tenemos el hipocondrio, que está acá abajo. Ahora, vamos a dejar aquí, vamos a dejar esta presentación acá, un momentito. Y voy a buscarme aquí, en la presentación que tengo acá, voy a buscarme aquí entre las personas que tengo aquí a mi disposición un nombre. A ver, un nombre que me gusta. Talita. Talita Alves da Silva. A ver, Talita. Sí, doutor. A ver, nadie, no te pongas nervioso, Talita. A ver, dime. Dime, Talita, si yo tengo una lesión aquí, justo en donde estoy marcando, ¿en qué lugar estaría? Hago un Seria intento. a mamária, não? Ya, pero ¿dónde? ¿De qué lugar? ¿La región mamaria cuál? Ah, já. Seria entre a linha axilar anterior e a linha medioclavicular. ¿De qué lado? Estaria lado derecho. Lado derecho, tórax anterior. Perfecto. ¿Vieron? Perfecto. ¿Vieron? Talita lo hizo. Perfecto. Así es como tienen que describir. ¿Bien? O si la tenemos a este lado, entonces sería una lesión entre la línea medio clavicular izquierda y la línea axilar anterior izquierda, tórax anterior o línea mamilar izquierda. Listo, se acabó. ¿Me entiendes? Así como tienen que describir las localizaciones pertinentes. O sea, no podemos hacerlo ya ni señalar con un dedo donde el paciente tiene alguna lesión. ¿Bien? Y así se va definiendo todo el cuerpo del paciente según van avanzando en los diferentes exámenes físicos de los distintos sistemas. Muy bien, Talito. 100 puntos. Ahora, vamos a ver acá, por ejemplo, cómo se definen las líneas en el tórax lateral, porque hasta este momento habíamos visto tórax anterior. Bien, esto es tórax anterior. Vamos al tórax lateral. En tórax lateral habíamos visto la axila anterior, ¿cierto? Que era esta que teníamos acá. Después tenemos la axila, la línea axilar media y la línea axilar posterior. Bien. Y en tórax posterior tenemos la línea media y la línea escapular que pasa directamente por la prominencia escapular. Que en tórax posterior realmente no me interesa mucho que recuerden mucha idea, pero en tórax lateral sí, porque en muchas de estas localizaciones se relacionan con posiciones de electrodos electrocardiográficos. Bien, esto es lo mismo. Ahora, vamos a orientaciones generales con respecto al examen físico. Con respecto al examen físico, hay una serie de orientaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo hacer el examen físico del paciente? El examen físico del paciente tiene que realizarlo con el paciente preferentemente eh, con el paciente con el tórax descubierto. Con el tórax descubierto. Ya, eso significa que eso significa que al estar con el tórax descubierto, tienen que tener en cuenta de que tienen que cuidar el pudor del paciente, tienen que tener mucho cuidado con la temperatura, ¿ya? Tienen que tener mucho cuidado con las personas que están dentro de la habitación, tienen que tener mucho cuidado con la iluminación, porque si no tienen una iluminación adecuada, ustedes no pueden tener en cuenta entonces los cuidados generales del paciente en ese sentido.
de que las lesiones que pueden visualizar no pueden variar en cuanto a la etiología, si la iluminación no es adecuada. Recuerden que si tienen luz amarilla, puede ser que le impresionen otras lesiones o luz de otra coloración. Bien, y en el caso del examen físico de respiratorio, se cumplen las 4 técnicas del examen físico: inspección, palpación, percusión y auscultación. Bien, sí o sí se cumplen las 4 técnicas del examen físico, las 4, absolutamente. Ahora, por el orden de ejecución podemos seguir los pasos siguientes. Bien, en realidad primero se debe explorar el plano posterior, de arriba a abajo, en cuanto a la inspección. Después el plano anterior, finalmente los laterales. Bien, entonces generalmente debemos explorar siempre un lado y posteriormente el otro. ¿A qué me refiero? De que siempre tenemos que tener en cuenta de que el tórax es bilateral, tiene 2 lados, y al tener 2 lados tenemos que tener una exploración unilateral primero y después hacer una comparación. Siempre hay que hacer comparación, siempre hay que verificar si ambos emitoras son simétricos. De lo contrario, la exploración es completamente equivocada o no cumple con los criterios generales del examen físico. Entonces, vamos a la inspección. Vamos a la inspección. Entonces, en este caso, procedemos a lo siguiente. Dice, muévase, en este caso, el paciente, o sea, ustedes deben moverse alrededor del sujeto para inspeccionar todo lo relacionado, o sea, todas las regiones del tórax. Bien, todas las regiones del tórax se mueven alrededor del sujeto para inspeccionar las diferentes regiones del tórax. ¿Ok? Y después que inspeccionan las regiones del tórax, es importante de que deben describir el estado de la piel, el estado del tejido celular subcutáneo, ¿bien? De estructuras musculoesqueléticas si es que hay, ¿ok? Deben verificar la configuración del tórax, si el tórax es simétrico, si no es asimétrico, el tipo torácico que lo vamos a ver ahora, si hay retracción del tórax, eso es importante, si hay retracción de algún hemitórax o si de repente el tórax a la inspección es totalmente simétrico. Bien, a la evaluación y además de eso es importante de que tengamos en cuenta si el paciente, además de eso, tiene o maneja o si a la expansibilidad torácica, que en realidad es lo que vamos a evaluar, siguiendo los movimientos respiratorios, el paciente moviliza ambos emisores al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a hacer una cosita para que ustedes puedan entender qué hacemos a la inspección. Vamos a hacer algo. Denme un momentito, déjenme encender la luz. Un segundo. A ver, denme un minutito. A ver, hay personas aquí. ¿Y esto qué le pasa? Ah, ya, ok. Aquí. Ok, listo. ¿Me están viendo, verdad? Hola. Sí, doctor. ¿Me ven? Mire, listo. Cuando ustedes inspeccionan o sea, en la parte de la inspección del tórax, ¿bien? Obviamente yo tendría que estar sin camisa ni nada por el estilo, que eso no va a suceder, ¿verdad? Porque además estamos en una grabación, ¿cierto? Tendrían que hacer lo siguiente. Ustedes tendrían que pedir al paciente que inspire, y cuando inspire, ustedes van a visualizar que ambos hemitórax ascienden y descienden al mismo tiempo. Ascienden y descienden al mismo tiempo. Y ese fenómeno precisamente es lo que le va a dar la asimetría. O sea, perdón, la simetría. Si es que en ese momento cuando ustedes inspiran, o sea, cuando el paciente inspira y hay un emitórax que asciende y otro no asciende al mismo tiempo, entonces en ese caso vamos a tener una asimetría torácica. ¿Estamos claros? Entonces, eso se inspecciona y eso se llama expansibilidad y elasticidad torácica.
¿bien? Y eso lo vamos a evaluar, eso lo vamos a, a visualizar a la inspección y después lo comprobamos a la palpación, ¿bien? O sea, se evalúa en dos momentos por la importancia que tiene, ¿sí? Ahora, al final que terminemos toda la presentación, yo les voy a dictar cómo se escribe en la historia clínica todo lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Está bien? Ay, perdón. Me fui aquí. Ok. Entonces, repito. ¿Qué vamos a hacer en la inspección? Vamos a evaluar el estado de la piel, el estado del tejido celular subcutáneo, ¿bien? Las estructuras, o sea, cuando se refiere al tejido celular subcutáneo, vamos a evaluar si hay edema o no en el tórax, ¿bien? Si hay alteraciones musculoesqueléticas, configuración del tórax, simetría de la caja torácica, ausencia o abovedamiento, retracción del hemitórax y, por supuesto, evaluación de la forma y la dirección de los movimientos de las costillas y la expansibilidad torácica. Ahora, la forma del tórax, bueno, primero que nada vamos a evaluar si el tórax es simétrico o no. Y hay diferentes tipos de tórax que son normales según el tipo constitucional del paciente. Recuerden que tenemos pacientes que son normolíneos, brevilíneos y longilíneos. ¿Recuerdan cuando evaluamos, cuando dimos en examen físico general los biotipos que los pacientes teníamos? ¿Se acuerdan? Los biotipos que los pacientes tenían. O sea, que los pacientes tenían el normolíneo, brevilíneo y el longilíneo. Entonces, de la misma manera que teníamos algunos tipos de cráneos según los tipos de pacientes, pues existen tipos de cráneo, o sea, tipos de tórax según el tipo del paciente. Bien, vamos a verlos acá. Por ejemplo, el tórax esténico es del paciente normolíneo. El tórax hipoesténico es del paciente longilíneo. Perdón, repito. El tórax esténico es del paciente normolíneo. El tórax hipoesténico es del paciente longilíneo. Y el tórax hiperesténico es del paciente brevilíneo. ¿Bien? Y como puedes ver y como pueden visualizar, hay otros tipos de tórax, como el tórax infantil, por ejemplo, que es típico del paciente. O sea, es el tórax de los niños, que como pueden ver es redondeado. Está el tórax enfisematoso, que es del paciente con enfisema, el fumador empedernido, que es un tórax que tiene el diámetro antero-posterior prácticamente igual al tórax transversal, ¿bien? Que precisamente en los tórax comunes, en los tórax normales, si se dan cuenta, el diámetro antero-posterior siempre es menor al diámetro transversal. ¿Ven? El diámetro antero-posterior siempre es menor al transversal. Miren, antero-posterior menor al transversal. Y sin embargo, en el tórax enfisematoso es como un tonel, es como un redondo. ¿Ven? Entonces, este tórax enfisematoso también es conocido como tórax en tonel. ¿Bien? Aquí tienen, por ejemplo, otro tipo de tórax, que es un tórax asimétrico. Por ejemplo, miren que tenemos una expansibilidad normal acá, y acá no hay una buena expansibilidad torácica. ¿Me siguen? Aquí no hay buena expansibilidad torácica. Y acá tenemos un pectum excavatum, en el cual tenemos un tórax acanalado, que miren cómo tenemos aquí un tórax totalmente hundido en el centro, que también es conocido como el tórax en zapatero en otra literatura. ¿Y por qué es conocido como tórax en zapatero? Porque ustedes, si alguna vez han visto un zapatero, una persona que repara zapatos, ¿verdad? Antiguamente tenían la costumbre de colocarse el zapato acá, aquí, y aquí clavaban el zapato. Y se decía que por eso se le deformaba el tórax. Y el tórax en quilla es un tórax que tiene características así como, agudo hacia adelante, ¿bien? O también conocido como pecho de paloma. Vamos a ver algunas imágenes. Miren, aquí tienen un tórax en tonel de un individuo enfisematoso. Aquí tienen un pectus excavatum, miren acá, muy pronunciado. El pectus excavatum es un tórax normal, o sea, es un tórax fisiológico, solamente que si el paciente tiene algún trastorno respiratorio, por supuesto, la expansibilidad torácica aquí está un poquito comprometida. Miren el pectus carinatum. Miren.
Un patrón familiar. Bien. Ahora, también es importante en la inspección verificar si el paciente tiene tiraje subcostal, tiraje intercostal, si el paciente tiene esas manifestaciones de dificultad respiratoria. Y por supuesto, tiene que tener en cuenta el comportamiento de la mecánica respiratoria. Recuerden que la inspiración y la expiración no es igual. Normalmente la inspiración constituye la mitad del tiempo de la expiración. Hagan el esfuerzo. Ustedes cuando inspiran, demoran un tiempo y cuando expiran, es larga la expiración. ¿Bien? A la inspección, aparte de eso, bueno, ya vimos los movimientos respiratorios. A la inspección también se describe si es que hay alguna de las arritmias respiratorias que vimos ayer, como la respiración de Cheyne-Stokes, respiración de Kussmaul, respiración de Biot, bien, que también se debe revisar. Y por supuesto, bueno, los movimientos respiratorios que ya vimos de que, bueno, el tipo, la frecuencia, demás. Aquí hay una descripción de los tipos respiratorios, pero lo que me interesa que ustedes recuerden es esto de acá, los tipos respiratorios normales, que sí o sí lo tienen que saber. El tipo respiratorio normal en la mujer es costal superior, ¿bien? Eso hace que llame más la atención, ya que se mueve el tórax superior, ¿bien? En el adolescente también es costal y en los niños y en el hombre es abdominal. ¿Sí? El hombre respira por la barriga. ¿Okay? Obviamente tienen que recordar cuando hablamos del control de la frecuencia respiratoria, habíamos hablado que el control de la frecuencia respiratoria lo medíamos o lo calculábamos teniendo en cuenta de que lo manejábamos a partir de lo teníamos que calcular cuando el paciente no se diera cuenta, de lo contrario el paciente iba a, o sea, a cambiar el patrón respiratorio. ¿Sí? Ok. Tienen, por ejemplo, los patrones respiratorios normales que hay diferentes autores, eso quiero que lo anoten, y todos están bien, todos están bien. ¿Bien? Hay patrones de frecuencia respiratoria de 15 a 20, de 12 a 20, de 16 a 26, de 14 a 24 respiraciones por minuto, todos. Y todos están bien. Entonces podemos considerar que no hay frecuencia respiratoria menor a 12, ¿bien? Menor a 12, ni mayor a 24. ¿Bien? Entonces digo, mayor a 26, ni menor a 12, ni mayor a 26. ¿Sí? No, normalmente la respiración, bueno, debe ser tranquila, sin esfuerzo, obviamente. Ya hablamos de la relación entre inspiración y expiración. Y el volumen corriente, bueno, eso no lo vamos a calcular. Eso se calcula con el espirómetro. ¿Ok? Hablamos de esto y vamos a la palpación. Fíjense, ya terminamos la inspección. Después les dije que al final les voy a dictar cómo escribimos en la historia. ¿Sí? Doutor, una pregunta. Dígame. En el tórax, que es pectus excavatum, ¿es Sí. una anomalía, alguna cosa así, o es, cómo es? No, es como genético, o sea, en realidad es un patrón familiar. En realidad es un patrón Ah, sí, familiar, sí. pero no quita que realmente no quita, un segundito, Sí, sí. me va a afectar, pero no quita por qué. A ver, no quita para nada, no quita para nada de que estos pacientes tengan una dificultad en cuanto al manejo de la frecuencia. A ver, si el paciente tiene, por decirte, una neumonía
una bronconeumonía y tiene ese tórax con esa deformidad que supuestamente es de nacimiento, y sí o sí, obviamente, es un tórax que tiene una reducción de la ventilación, o sea, porque tiene una disminución de la expansibilidad. Entonces, pudiera ser que sí, pudiera ser que sí, pudiera ser que sí pudiera ser que sí, que en ese sentido el paciente tenga un riesgo de dificultad en cuanto a la recuperación, ¿no? Porque si o sea, tal vez en el pectum carinatum y también, o sea, en ambos casos sí hay disminución de la mecánica ventilatoria. Al igual que en el caso, por ejemplo, que hablamos ayer de la cifoescoliosis, en el caso de la obesidad, en el caso de los pacientes con otras deformidades, como es en la cifosis exagerada, sí hay disminución de la expansibilidad torácica y sí hay disminución de la ventilación. Yeah. Porque aunque quieras, por ejemplo, inclusive conectarlo a ventilación mecánica, por mucho que infundas presión y por mucho que infundas oxígeno, el tórax tiene limitación estructural, ¿no? De cualquier manera. Ahora, en cuanto a la palpación, en la Gracias. palpación, claro, corazón. En cuanto a la palpación, es importante que tengamos en cuenta tres factores fundamentales. Uno, hay tres elementos que vamos a manejar. Uno, la sensibilidad, ¿bien? Con respecto a que el paciente va a sentir, o sea, se hace una palpación general del tórax, ¿bien? Debemos hacer una palpación general de todo el tórax, tanto en la región anterior, en la región posterior, para verificar. Fíjense, la palpación se hace con es que yo tengo que poner esto, chicos, en escape, porque si yo no estoy mirando lo que estoy haciendo en la cámara, yo no sé si lo estoy haciendo bien. Ese es el problema, ¿entiendes? Y yo esta cámara, como yo la pongo grande, ahora sí, ahora sí. Porque si yo no estoy mirando lo que estoy haciendo, yo no sé si lo estoy haciendo bien para ustedes. A ver, miren, ¿cómo uno hace la palpación? Ahora sí me ven todos, ¿no? Ok, entonces miren, ustedes hacen así con los dedos, miren. Así tienen que hacer. Con los dedos. Ustedes no ponen toda la palma de la mano. No es necesario tocar con toda la palma de la mano. Con los dedos. Con los dedos ustedes tocan y verifican o hacen que el paciente, esa para verificar si el paciente siente dolor. Bien, solamente con el pulpeo de los dedos. Bien, eso es lo primero que hacen en la palpación. En segundo lugar, van a verificar si van a verificar van en este caso, van en este caso a evaluar, o sea, o van a practicar las maniobras las maniobras de elasticidad y expansibilidad torácica. ¿Cuáles son las maniobras que verifican la expansibilidad y elasticidad torácica? Voy un momento más acá. Las maniobras vértice-base. Bien. Recuerden que la expansibilidad y elasticidad torácica las veíamos las visualizábamos a la inspección, pero les dije que las comprobábamos a la palpación. Bien. Y esta, por ejemplo, es la maniobra de base. Miren cómo se colocan las manos. Miren. Se colocan las manos así en la región posterior y se colocan las manos así en la región anterior. Miren, ¿ven? Así en la región anterior, digo, en la región posterior y así en la región anterior. ¿Y qué pasa? Cuando yo las coloco así, yo le pido al paciente que inspire profundo. ¿Y qué pasa? Los dedos se separan. ¿Bien? Y cuando se separan los dedos y se mueven mis manos, ahí yo siento con mis manos cómo mis manos se mueven por el movimiento del tórax. Y ahí yo percibo la expansibilidad. O sea, ¿se dan cuenta? La misma expansibilidad que yo percibía a la vista, aquí la estoy sintiendo con mis manos. Y eso es a la palpación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Entonces, y la otra es la maniobra de vértice. Aquí colocamos las manos encima, en los vértices pulmonares, y le pedimos al paciente que inspire. ¿Y qué va a pasar? O sea, al elevarse ambos emitoras, mis manos ascienden. Y deben ascender de forma simétrica. Si no atienden de forma simétrica, si no ascienden de forma simétrica, entonces la expansibilidad no está correcta. ¿Sí? Entonces, así yo compruebo mi expansibilidad torácica a la palpación. ¿Sí?
Ok. Terminando de explorar mi elasticidad y expansividad torácica, voy a verificar la intensidad de las vibraciones vocales o si hay frenito. ¿Cómo yo mido primero las vibraciones vocales? Las vibraciones vocales se exploran primero en un hemitórax y posteriormente en el otro. ¿Bien? En primer lugar, ¿cómo se usa? ¿Cómo se usa o cómo se exploran las vibraciones vocales? Vamos a ver dónde vienen las vibraciones vocales. Aquí está. Las vibraciones vocales se exploran de la siguiente. Usted va a colocar la mano completa. Voy a salir de la presentación de nuevo. Voy a la cámara. Vamos de nuevo acá. Listo. Agarro toda la palma de la mano. Aquí sí voy a usar la palma de la mano. Miren, no dedo. Palma de la mano. No me hace falta los dedos. Y la pongo aquí en el tórax. Tórax posterior primero, tórax anterior. Pero para las vibraciones vocales yo primero voy a evaluar un hemitórax y posteriormente evalúo otro hemitórax. Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Pongo la mano y le pido al paciente que diga, digo la palma, y le pido que diga 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Y voy a percibir la vibración con la palma. Cuando uso la palma de la mano en una superficie, mis dedos quedan levantados. ¿Ya? No necesito poner toda la mano, mis dedos quedan levantados. ¿Ya? Entonces, primero lo hago en un hemitórax y posteriormente lo hago en otro hemitórax. ¿Está bien? Con el objetivo que yo pueda comparar las vibraciones vocales en un hemitórax y posteriormente en el otro. ¿Bien? Y la palabra que se usa es 33 porque es una palabra vibrante. ¿Sí? Aquí viene, en esta parte de la presentación, viene toda una descripción de cómo es la vibración, de cómo funciona, de los tipos de vibración. Eso es muy difícil, ¿no? Porque en realidad dice la vibración del hombre es más alta, la de la mujer, obviamente la voz de la mujer es más chillona, fíjense que tiene una vibración más alta, por eso cuando pelean, uff, no hay quien se escape, ¿no? Es una vibración insoportable, 260 vibraciones por segundo, imagínense, es terrible. Bien, ay, alguien me trató ahí un mensaje. Y vamos a ver si logramos analizar este tema de la comparación de las vibraciones vocales con este aforismo que se lleva a cabo con respecto a esta comparación que se hace con la gallina, con este animal, con el asunto de las vibraciones vocales con respecto a la presencia de alguna patología. Por ejemplo, como bien ustedes saben, la presencia de vibraciones vocales nos indica alguna patología en sí. Bien, ahora, las vibraciones vocales no es más que la transmisión del sonido que viene, ubíquese que se produce acá en las cuerdas vocales, se transmite por el aire, ¿sí? Hacia la pared. ¿Estamos claros, verdad? Bien. Ahora, cuando yo coloco la palma de la mano en el tórax, ya sea posterior, anterior y lateral, posterior, anterior y lateral, yo percibo el sonido 33, ¿cierto? Con la exploración. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué razón en la presentación se habla de la comparación de las vibraciones vocales con la gallina? ¿Por qué? Las vibraciones vocales tienen tres opciones para representar patologías. Una, cuando están aumentadas, cuando están abolidas y cuando están disminuidas. Y tienen relación con la presencia de elementos condensados en el pulmón, que se comportan como sólidos, líquido en el pulmón o excesivo aire en el pulmón. Si yo tengo excesivo aire en el pulmón, estoy ante la presencia de, en este caso, estoy ante la presencia de probablemente un enfisema, porque tengo mucho aire. Si tengo un proceso de condensación, el pulmón se comporta como como un elemento de hepatización. Y probablemente lo que tenga es como una especie de, como una neumonía.
es como se llama. O sea, en la neumonía, por la gran cantidad de secreción que hay en el espacio alveolar, el pulmón se comporta como un espacio de hepatización y se comporta como un espacio condensado, sólido. Y ahí hay cambio en las vibraciones vocales. Y por último, cuando hay un derrame pleural, hay líquido. Entonces, en esas tres opciones hay cambios en las vibraciones vocales. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso para saber qué cambios hay en ese momento. Vamos para allá. Uno. Antes de eso, le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, a Carolina Lima, que está aquí adelantito. Carolina Lima. Las vibraciones vocales, ¿usted cree que se transmiten mejor por lo sólido? Se escondió Carolina Lima. ¿Por lo sólido o por el aire? ¿La voz se transmite mejor por el aire o por lo sólido? Aire. No, Daniela, no, por lo sólido. Cuando usted escucha una música de muy lejos, las vibraciones, el sonido. Cuando usted, las vibraciones vocales es sonido. Cuando usted escucha una música a lo lejos, se va alejando de la música y llega un momento que ya no la oye, ¿cierto? ¿Verdad? Ahora, cuando usted coloca, si alguna vez ha puesto su oído, su orejita, su pabellón auricular en la línea de un tren, usted va a escuchar que el tren viene a kilómetros, kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces las vibraciones vocales, las vibraciones sonoras se transmiten mejor por lo sólido que por lo aéreo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos nada sólido pegado constantemente al oído. ¿Bien? Por esa razón nuestros audífonos de cable nunca fallan y los de Bluetooth fallan. Por problemas de conexión, te alejas demasiado, o sea, tienen montones de problemas, ¿verdad? Pero de cable no falla. Lo que pasa es que es incómodo porque tienes que estar con el cable pegado. Sí o sí, sí o no. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con las vibraciones vocales? Y le explico. ¿Qué pasa con las vibraciones vocales? En el caso de las vibraciones vocales, cuando hay condensación pulmonar en la neumonía, ¿verdad? Hay mucha secreción en el espacio alveolar y se comporta como algo sólido. Cuando usted le manda al paciente a decir 33, 33 y llega a ese espacio donde está la neumonía, entonces las vibraciones vocales están aumentadas. Entonces, cuando hay condensación pulmonar, las vibraciones vocales están aumentadas. Ahora, cuando tenemos mucho aire dentro de los pulmones, como en el enfisema, las vibraciones vocales están disminuidas. Y cuando tenemos un derrame pleural, o sea, tenemos líquido en el espacio pleural que está cubriendo todo el pulmón, ¿el sonido se transmite debajo del agua? ¿Sí o no? Si usted grita debajo del agua, ¿lo oye? No se transmite. No se transmite. Entonces, no, Renata, ¿cómo que usted grita debajo del agua y la oye? Renata, no me asuste. No me asuste, no vaya a ser usted una X-Men o algo así. Entonces, debajo del agua, nosotros no somos capaces de reconocer, o sea, no escuchamos el sonido. Entonces, cuando tenemos un derrame, no se transmiten las vibraciones vocales. Entonces, cuando hay un elemento sólido, están aumentadas, cuando hay mucho aire, están disminuidas, y cuando hay líquido, están abolidas. Entonces, esa es la comparación que se hace desde el punto de vista o sea, digamos que la sinonimia que se hace con la gallina, el pollo que se come. Porque la gallina en la tierra corre bien, en lo sólido, en el aire vuela mal y en el agua se ahoga. ¿Ahora entendieron? Más o menos. De todas formas,
Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos los síndromes respiratorios, vamos a ir viendo en cada síndrome cómo se comportan las vibraciones vocales. Todo esto que vamos viendo, de las ballenas. Oye, eso, Renata estaba con las ballenas. Renata, deja el vino, deja el vino. Los jueves tienes que dejar el vino. Jueves y miércoles cero vino. ¿La ronquera tiene algo que ver con la respiratoria en este caso? No, no, la ronquera no. No, la ronquera es una disfonía. Muchas películas, sí. Bueno, seguimos entonces. Ahora, por supuesto, con la edad sí hay variaciones, ya que los niños con la edad, o sea, por supuesto, cuando el niño va aumentando de edad, obviamente va teniendo variaciones diversas en cuanto a las variaciones vocales. La voz puede cambiar, obviamente, con la maduración en cuanto a su edad. En los ancianos, por supuesto, la voz es más débil, etcétera, en los adultos más graves. Pero estas son cosas que son, no son importantes. O sea, no son cosas que yo le vaya que para mí sean importantes a la hora de la exploración. Aquí tiene sí la exploración del uso de 33, ¿bien? O puede usar cualquier otra palabra, pero que genere una vibración en las cuerdas vocales. ¿Bien? Esto es lo mismo y vamos a la percusión. La percusión es dígito digital, ¿bien? La percusión es dígito digital y ¿cómo la vamos a hacer? Bien, ¿cómo hacemos la percusión? Bueno, en la percusión vamos a obtener tres sonidos fundamentales. Vamos a obtener el sonido, vamos de nuevo para acá. Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a obtener el sonido timpánico, el sonido submate y el sonido mate. Los tres sonidos que vamos a obtener. ¿Cuál es el timpánico? El timpánico es el sonido que, el timpánico es el sonido que después respondo su pregunta, no te preocupes. El timpánico lo vamos a determinar en el caso de los pacientes que... No, el timpánico está en las zonas donde hay mucho aire, ¿bien? Donde hay mucho aire, o sea, donde hay gran aglomeración de aire, hay sonido timpánico, ¿bien? El submate está en las zonas donde hay aire relacionado con vísceras, por ejemplo. Ahora vamos a ver los ejemplos. Y el mate, donde hay vísceras sólidas. Entonces, anoten ahí. Donde hay sonido timpánico, donde hay sonido mate y donde hay sonido submate. Esto es importante. Entonces, vamos a empezar por el mate. ¿Dónde hay sonido mate? Sonido mate hay en la región próxima, en el área precordial, entre el tercero, quinto espacio intercostal, región paraesternal izquierda. Repito, tercero, quinto espacio intercostal, región paraesternal izquierda. En esa región hay sonido mate, porque está la masa del corazón del ventrículo izquierdo. Mate. ¿Dónde más hay sonido mate? En el hemitórax derecho, región anterior, desde el séptimo espacio intercostal aproximadamente hasta el duodécimo. Sexto, séptimo, hasta el duodécimo, porque está el hígado. Por la presencia del hígado. Ahí hay sonido mate. Por la presencia del hígado. En la región posterior, a nivel escapular, también hay sonido mate. Bien. Y en la región, ya. Ahora, ¿dónde el sonido submate? El submate es un sonido intermedio, generalmente está en el resto del área precordial, debido a que en el área precordial, en el resto del área precordial hay un intermedio, en el resto del área cardíaca, porque el corazón es un órgano que por momentos, o sea, como está constantemente entre un llenado y vaciado, hay momentos en que está semivacío y con sangre, entonces hay un espacio de submatidez. Y generalmente el resto del hemitórax, el resto del tórax, perdón, sobre todo en las regiones laterales, tiende a ser timpánico.
Ahora, ¿cómo voy a percutir? Así, yo pongo un dedo, fíjense, un dedo en la zona que voy a percutir, un dedo en la zona que voy a percutir y con otros dos percuto arriba. Pero no se preocupen que eso de alguna manera lo vamos a llegar a hacer. Así que tranquilo. Es para que vayan más o menos viendo cómo funciona. Bien. Tonalidad, percusión, clavícula, listo. Acá. Bien. Auscultación. En la auscultación, por supuesto, la auscultación, bueno, ya aquí empiezan a usar el estetoscopio. Bien, en el estetoscopio vamos a tener una serie de sonidos. En primer lugar, es importante que tengamos en cuenta de que el uso del estetoscopio debe ser siempre se debe auscultar al paciente con siempre se debe auscultar al paciente sin ropa, o sea, no se puede auscultar por encima de la ropa en ningún momento, porque sobre todo hay algunas ropas que son como si fueran de algún tipo de tela, como algún nylon o algo así, y ese tipo de ropa pueden generar cierta fricción y sonidos que pueden dificultar la ocultación. Bien. Entonces, lo más importante de la ocultación, uno, no pueden ocultar sobre las escápulas porque no van a escuchar, entonces tienen que ir por el borde de las escápulas y siempre tienen que ocultar de forma simétrica. Por ejemplo, acá al frente, acá al frente, acá al frente, a un lado, en el otro, a un lado, en el otro. Y siempre tienen que ocultar todo el tórax. Recuerden que el examen físico respiratorio implica tórax anterior, tórax posterior, tórax lateral de un lado y lateral del otro. No se pueden olvidar que abarca todo. Bien, no me oculten un solo lugar, abarca absolutamente todo. Bien, y eso es algo que no se pueden olvidar, porque en muchas ocasiones se me quedan a la mitad porque oculto solamente un segmento. Bien, tórax anterior, tórax posterior y tórax lateral, de un lado y del otro. Siempre de forma comparativa. Si no lo hacen de forma comparativa, no van a saber qué es lo que está sucediendo en comparación, porque sencillamente los sonidos que van a escuchar de un paciente a otro no son iguales, porque no todo el mundo tiene el mismo murmullo vesicular ni los mismos ruidos transmitidos. Entonces, por lo tanto, siempre hay variaciones. Ahora, ¿cuáles son los sonidos comunes que van a escuchar en el paciente normal? Primero, ¿bien? ¿Y cómo necesitamos que el paciente coopere? Primero que nada, para poder auscultar al paciente, tienen que pedir al paciente que respire con la boca abierta. O sea, tienen que pedirle que respire profundo con la boca abierta. Al respirar con la boca abierta, así van a poder captar mejor los sonidos. Bien, ¿y cuáles son los ruidos respiratorios normales? Pregunta de examen siempre. El soplo glótico. El soplo glótico no es más que el ruido que genera el paso del aire por la vía aérea. El murmullo vesicular, que es la entrada y salida del aire en el espacio alveolar. Y la respiración broncovesicular, que es el ruido que genera, que no lo van a escuchar nunca, ni yo lo he escuchado jamás, pero bueno, está descrito en la literatura, es el ruido que genera el espacio del aire en la entrada y salida en el espacio bronquiolar. ¿Bien? Lo que vamos a ver desde el punto de vista patológico son las degeneraciones del soplo glótico y las degeneraciones del murmullo vesicular y los ruidos sobreagregados, para que tengan idea. O sea, son las degeneraciones de estos ruidos normales. ¿Bien? Ok. Fíjense que en realidad la literatura le hace muchas comparaciones poéticas, como por ejemplo, el murmullo vesicular es un ruido que se asemeja al producido por un fuelle, etcétera, o un ruido provocado por la brisa entre el follaje del bosque, cosas así totalmente
medias raras que no tienen mucho sentido. ¿Sí? Ahora, ¿qué es importante que sepan del murmullo vesicular? Por ejemplo, en niños nos interesa mucho acá. En el adulto mayor hay una disminución del murmullo vesicular. Eso es importante. Bien, como el adulto mayor tiene una disminución de la de la expansibilidad torácica por la edad, pues también tiene una disminución del murmullo vesicular, lo cual es un poquito peligroso en ese aspecto, ¿no? ¿Ya? Eso puede ser probable. Bueno, bien, vamos a ver. Este era, primero que nada, quiero saber dudas que tengan hasta aquí. Quiero saber dudas que tengan aquí para ver qué vamos a llevar a cabo, ¿no? En este aspecto. Bien, dudas que tengan hasta aquí primero. A ver, para comenzar a hacerle una serie de dictados con respecto a la historia clínica. Acá, por ejemplo, Rodrigo me dice, en los casos de coronavirus hay influencia en las voces. Influencia en las... Ah, te refieres, por ejemplo, Te refieres, por ejemplo, en las agresiones vocales. Sí, porque en el caso del coronavirus es una neumonía, claro, es una neumonía es una neumonía, sí, es una neumonía como otra cualquiera, y al ser una neumonía al ser una neumonía como bacteriana, pues sí, hay un incremento de las vibraciones vocales, claro que sí, claro, por supuesto que sí, ¿no? Depende de ellos, ¿no? En el caso o sea, sí va a haber un incremento de las vibraciones vocales. ¿Qué más? A ver, dice, vamos a saber más sobre la inspección cuando, sí, claro, por supuesto, claro, cuando veamos la práctica, eh, esperemos un segundito. ¿Ves? Denme un segundito. A ver, sí, por supuesto, cuando hagamos la práctica sí vamos a ver algunas cosas, por supuesto, hay que ver algunas cosas más en vivo, en directo, ¿no? Hay que ver algunas cosas más en vivo y en directo, porque, ¿me entiendes? Porque en realidad no es igual, claro. En realidad, eso sí, o sea, cuando se hagan las prácticas sí vamos a tener ese tema, ¿no? Sí vamos a tener ese tema. Eso sí lo vamos a poder realizar, pero bueno, eso depende de cómo lo podemos hacer, pero, pero sí o sí, aunque les cuento que probablemente tengamos que empezar algún sistema de práctica virtual a partir de este mes, tengamos que empezar algún sistema de práctica virtual para comenzar a hacerlas, para ir ganando un poco de tiempo, ¿no? Para ir ganando un poco de tiempo vamos a tener que comenzar a hacer práctica para ir acelerando el proceso, ¿no? Porque de lo contrario,
De lo contrario, a menos para irle dando las técnicas, para ir avanzando en eso, aunque después vean los pacientes, ¿no? Justo me están informando eso de la facultad en ese momento. Bueno, necesito por favor que saquen hojas y busquen con qué escribir, porque quiero dictarles una serie de cosas para darles una serie de cosas. O sea, les quiero dictar cómo se escribe en la historia clínica, los exámenes físicos que hemos visto hasta ahora para que adelantemos eso atrasado, porque para poder acelerar, o sea, para poder adelantar eso, porque si podemos hacer, si nos indica que comencemos en este mes ahora las prácticas virtuales, aunque sea por mayo, para ver en lo que sucede durante el mes de mayo, o sea, hasta que pase mayo, podamos comenzar las prácticas, pues entonces vamos a tener que, eh, claro, vamos a tener que comenzar ese tema. Bueno, ¿tienen ya con qué anotar? Avísenme, por favor. Avísenme todos un ok por el chat. Denme un segundito. El problema, ya yo lo había pensado ya, de hecho yo les he mandado videos sobre algunas técnicas a Semio 2 y eso, pero eso se pudiera hacer, por ejemplo, en grupos de A10, que se puede hacer por Zoom, inclusive la mensualidad de Zoom es barato, la mensualidad de Zoom es barata, por ejemplo, porque la mensualidad de Zoom vale $15 por mes, que eso es una bobería y cada profesor lo puede pagar, eso no es un problema. Eso no es un problema. Y lo podemos hacer con grupos de a 10 tranquilamente por día. Se pueden hacer las prácticas sin ningún problema. Y se le pueden enseñar las técnicas perfectamente con los muchachos sin ningún problema. Y se le enseñan las técnicas del examen físico sin ningún lío. ¿Me entiendes? Pero eso lo podemos hacer. Pero bueno, eso depende mucho. Pero nos los tienen que orientar. Ese es el problema. Si no nos los orientan, entonces no lo podemos hacer porque ¿de qué sirve que lo vayamos haciendo si no va a tener ningún tipo de resultado? Doctor, ya han escrito, ¿Ya? sino que usted no ha bajado y no le aparece. Ah, ya, perdón. El Ah, chat. ya. Ok, vamos, listo. Entonces, escriban ahí. Examen físico general. Examen físico general. Abajo. Examen físico general. Examen físico general. Primero que nada, examen físico general. Entonces, ahí ponemos. En examen físico general ponemos eh, paciente. Escúcheme, lo que les voy a dictar es un formato de lo que sería el examen físico de un paciente típico normal, y después en ese paciente se va modificando, escuchen bien, se va modificando lo que ustedes, o sea, lo que se encuentre en un paciente con características distintas. O sea, ¿me comprenden? Bien, se va modificando, ¿listo? O sea, esa es la idea. Yo le dicto como una especie de plantilla y después ahí se va modificando lo que ustedes encuentren en el paciente en cuestión. ¿Ok? Entonces vamos. Paciente normolíneo que deambula sin dificultad, que deambula sin dificultad, que deambula sin dificultad
que guarda un decúbito supino 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 activo indiferente activo indiferente que guarda un decúbito supino activo indiferente que se encuentra consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, Doutor, poderia repetir, porfa, a última parte? claro que sí, que consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, orientado en tiempo, espacio y persona, bien, que no presenta fase ni marcha característica de ningún proceso patológico. Que no presenta fase ni marcha característica de ningún proceso patológico. Bien, abajo me ponen mucosas, dos puntos, húmedas, mucosas húmedas. Doutor, pode Hola. repetir, por favor? ¿Desde cuándo? Repito, a ver, repito de nuevo. Paciente, repito desde consciente. Consciente orientado en tiempo, espacio y persona. 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 Consciente en tiempo, espacio y persona, que no presenta fase ni marcha característico de ningún proceso patológico. Consciente en tiempo, espacio y persona, característico de ningún proceso patológico. Bien, consciente en tiempo, espacio y persona, característico de ningún proceso patológico. Bien, y abajo ponen mucosas, dos puntos,
Ya, abajo, mucosas, 2 puntos, húmedas y normocoloreadas. Dame un segundito, ahorita mismo yo coordino con los chicos que estoy en clase con ellos para la primera práctica el lunes y todos los días de la semana. Ya, mucosas húmedas y normocoloreadas. Mucosas húmedas y normocoloreadas. Mucosas húmedas y normocoloreadas. Abajo, piel, 2 puntos. Piel, 2 puntos. Piel normotérmica, coma, normohidratada, normohidratada, normotérmica, normohidratada, normocoloreada, de elasticidad, grosor, y turgencia adecuada para su edad. Te comentaba que mis docentes en anatomía fueron Adecuada para su edad. sacaron un cadáver, se grabaron haciendo eso de allí al molino. Adecuada para su edad. Adecuada para su edad. Sin presencia de lesiones primarias ni secundarias. Sin presencia de lesiones primarias ni secundarias. Bien, ¿alguien atrasado hasta ahora? No, a ver. Sin presencia de lesiones primarias y secundarias. Perfecto. Bárbaro. Ahora, por otro lado, seguimos. Ahora, sin presencia de lesiones primarias y secundarias. Sigo para allá. Sigo. Piel. Abajo van a poner presión arterial, 2 puntos. Temperatura, 2 puntos. O sea, esos son los signos vitales, ¿no? Frecuencia respiratoria, 2 puntos. Pulso, 2 puntos. Repito, presión arterial, 2 puntos. Temperatura, 2 puntos. Frecuencia respiratoria, 2 puntos. Y pulso, 2 puntos. Y en otra columna van a poner peso, talla, índice de masa corporal. 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 ¿Bien? Ok. Ahora, por otro lado, vamos a tener, por otro lado, abajo van a poner tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, me van a colocar, ahí se coloca si hay presencia de edema o no. Si no hay edema, me colocan no infiltrado. No infiltrado. No infiltrado. ¿Bien? Si hay edema, me colocan no infiltrado.
no infiltrado. Y si hay edema, entonces tienen que describirme todo lo relacionado con o sea, todo lo relacionado con, ¿cómo se llama? La simetría, o sea, el godet, todo lo relacionado con ¿cómo se llama esto? Todo lo relacionado con la sensibilidad, la temperatura, la localización, la extensión, todo lo relacionado con el edema según la tablita que recuerden que vimos en aquel momento. Bien. Bueno, chicos, escúchenme. Paren de copiar aquí porque vamos a cuadrar, vamos a hacer una coordinación entre todos. Escúchenme. La facultad me ha hecho una sugerencia, la cual me parece fantástica, y la vamos a implementar desde el día lunes. Bien. Recuerden que nosotros teníamos ¿se recuerdan ustedes que nosotros teníamos una coordinación de, ¿cómo se llama esto? Hey, ¿dónde está mi? Allá. Nosotros teníamos o sea, grupos de prácticas por día, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar a hacer prácticas por Zoom desde el día lunes. ¿Está bien? Vamos a comenzar a hacer prácticas desde el día lunes. Entonces, vamos o sea, como en mayo todavía no va a haber movimiento de transporte público, bien, se va a empezar a descongelar la cuarentena a partir del 11, vamos a ir aprovechando el mes de mayo, bien, vamos a ir aprovechando el mes de mayo con una serie de técnicas que yo les puedo enseñar a través de Zoom, y les puedo enseñar a trabajar una serie de técnicas con los pacientes, pero les puedo enseñar no con grupos grandes, o sea, como 60, 61 conectados aquí, pero sí lo puedo hacer con 10 o 12. ¿Qué? ¿Qué pasó? 7:30. ¿Ya? Sí lo puedo hacer con 10 o 12. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, pueden activar su micrófono. Actívenlo. Pueden activarlo. Ya. Bueno, si no hay tanto ruido, ¿no? Parece que se activó. Parece que se activó la ciudad de Dios. Por Dios. Entonces, ¿dónde están metidos ustedes? ¿Dónde están metidos ustedes? Entonces, yo pienso que podemos empezar a usar eso en vez de estar sin hacer nada en ese horario, ¿no? Porque ustedes en definitiva tienen las clases teóricas en el mismo horario que la universidad tiene, ¿verdad? Podemos empezar a implementar eso. Bien, yo me voy a ocupar del manejo de la plataforma Zoom y vamos a empezar a trabajar. Voy a escoger un paciente en cada práctica y con ese paciente vamos a ir trabajando con las cámaras, enseñándoles las técnicas que yo he intentado hacer hoy conmigo mismo. Vamos a hacerlas con ese paciente, con esa persona. Bien, entonces los del día lunes, que deben ser 10, tendré que buscar la foto, pero deben ser como unos 10 o 8. Bien, yo voy a pasar, o bueno, en realidad no tienen por qué ser 10 o 8, o sea, pudieran ser tranquilamente, no, está bien que sean 10, no hay problema. O pudiéramos hacer, a ver cómo pudiéramos distribuir. Sí, está bien que sean, sí, porque son 60, así que pudiéramos hacerlo. Sí, está bien que sean los del día lunes nada más. Sí, hagamos los del día lunes nada más, que no sé cuántos son, ¿ya? Y podemos pasar una hora y pico, más o menos. Hagamos los del día lunes, ¿está bien? Hagamos los del día lunes para que podamos manejarnos entonces en ese sentido. ¿Está bien? Entonces vamos a manejarnos los del día lunes. Después vamos a continuar así todos los días consecutivos. O sea, empezamos toda la semana, así que vamos a tener práctica toda la semana. ¿Está bien? De los de lunes a viernes. ¿Les parece bien? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a empezar a las 9. A las 9 arrancamos. ¿Sí? A las 9 arrancamos, 9, 10 y media. 9, 10 y media, ¿ya?
voy a ver el tema de comprar la suscripción de la plataforma Zoom para no estar con el lío de te mando otro enlace, mando otro enlace. Eso es un problema, ¿ya? Voy a ver el tema de ver el tema de la plataforma para estar más cómodo así, ¿ya? Para estar mucho más cómodo y listo. Entonces, le voy a mandar el enlace a la le voy a mandar el enlace en un ratito, ¿ya? En un ratito les voy a mandar el enlace para que veamos ese tema. Así que para que podamos empezar, empezar directamente ya con ese manejo directamente ya con la práctica, para que así podamos avanzar. Por ejemplo, mira, podemos avanzar con las técnicas, podemos avanzar con la escritura de historia clínica, podemos avanzar con una serie de cosas, y como van a ser menos, entonces podemos activar los micrófonos y podemos interactuar. Porque yo no puedo interactuar con 60 al mismo tiempo por el ruido, pero con 10, 12 sí puedo interactuar. ¿Entiendes? Es mucho más fácil. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces vamos a manejarnos de esa forma. De esa forma, para que podamos interactuar de esa manera. Ya yo veré cómo solucionar el tema del internet allí. ¿Está bien? Y buscaremos la manera de alguna forma. Así que no hay problema con eso. Vamos a pasar prácticas de esa manera y así vamos a estar más en órbita y vamos a aprender mucho más. ¿Bien? Quiero que alguna duda con respecto al examen físico. Con respecto al examen físico, que no te respondí bien en ese aspecto que me preguntaron sobre el tema. A ver, ¿se puede afirmar que la ocultación es la mejor técnica? Sí. A ver, la ocultación siempre va a ser la estrella de cine en el tema de las infecciones, de los procesos de la patología respiratoria. Sin duda que va a ser la mejor forma, debido a que la ocultación no va a dejar de tener una gran importancia. Fíjense que pasan los años y la ocultación sigue siendo hoy en día la mejor opción. ¿Por qué sigue siendo la mejor opción? Porque sencillamente no reemplaza ningún otro estudio, ningún otro estudio diagnóstico la reemplaza. Porque sencillamente el oído es rápido, es efectivo, es económico, ¿verdad? Y esto que está aquí es una máquina de hacer diagnóstico. Usted en pocos minutos puede tener una idea de qué es lo que tiene el paciente. Bien, sin programaciones, seguros, esto, aquello, lo otro, rápidamente puede saber qué es lo que tiene y puede tomar una conducta. Y posteriormente, por supuesto, puede evaluar, hacer otros estudios diagnósticos, etcétera, etcétera, para poder llegar a una respuesta definitiva, ¿no? Pero no significa de que no tenga una conducta en cuanto a lo que va a hacer o cómo va a hacer, ¿no? Es por esa razón que se está manejando el tema de cómo, o sea, es por esa razón de que siempre va a ser la ocultación una alternativa. Inclusive, ustedes, quiero de que a través de esas prácticas yo empiece a mostrarles a ustedes en vivo cómo se oculta, para que ustedes empiecen a ocultar a ustedes mismos, porque me imagino que no viven solos. O sea, deben tener otras personas en la casa. El respeto a las etapas de cambio de paciente. ¿Cómo es esa pregunta? Entonces tienen que acostumbrarse primero a auscultar los sonidos normales, para que después puedan auscultar los sonidos patológicos. Si no se acostumbran a lo normal, no pueden identificar qué es lo anormal. A respecto a las etapas del cambio del paciente, hay cambio de conducta. Traducción, Daniel. Traducción. ¿Qué quiso decir Daniel con eso? Sí, la práctica todos correspondientes a sus respectivos días, preferentemente, ¿no? O sea, para que haya más o menos 12. Si hay 13 o 14 no importa mucho, ¿no? Pero más o menos que haya esa cantidad. Daniel, ¿qué quisiste decir con esa pregunta, hijo? ¿En la edad? ¿O no? En la edad, pero dice cambio de conducta, Doctor, es que en las etapas del cambio del paciente tenemos la precontemplación, la contemplación, la preparación, acción.
es fácil de la persona que en relación a la enfermedad. ¿Eso tiene un cambio de conducta al respecto del paciente? No, el examen físico no. No, si te refieres al examen físico, no. Siempre se hace de la misma forma. De la misma forma. En realidad, sigo sin entender tanto la pregunta, la verdad. De repente, si me la haces de otra manera, porque en cuanto a las etapas, o sea, te refieres a la incubación, a la expresión de la enfermedad, en la recuperación, etcétera. ¿A eso te refieres? A la Sí, doctor. evolución a la evolución de procesos. Sí, o bueno, cuando ustedes elaboran la historia clínica y ustedes hacen el diagnóstico del paciente, sí, obviamente cuando usted lo diagnostica, ya sabe que encontró una lesión y durante todo el proceso evolutivo sabe que esa lesión tiene que cambiar. Y usted sabe que tiene que esperar un cambio en relación a eso. Y por supuesto que sí. Claro, tiene que esperar que haya un cambio, que puede ser a mejor o puede ser a peor. Sabes que tienes que, digamos que debes optar o buscar de que ese sonido, por ejemplo, que te ha dado el diagnóstico, se modifique, o sea, que desaparezca. O sea, por ejemplo, hay sonidos específicos que te dan enfermedades, como por ejemplo, en el caso de la neumonía, por ejemplo, se caracteriza por la presencia de estertores crepitantes, de un soplo tubario, de disminución de murmullo vesicular. Perfecto. Ya. Ahora, cuando el paciente empieza a evolucionar hacia la mejoría, desaparece el soplo tubario, empieza a mejorar el murmullo vesicular y esos estertores crepitantes se convierten en subcrepitantes. O sea, hay cambios en el sonido que usted espera hacia la mejoría. Si el paciente o sea, si el murmullo vesicular empieza a disminuir o desaparece y los crepitantes empiezan a aumentar, ya sabe que va hacia el empeoramiento. Está totalmente contrario. Todo depende de lo que usted o sea, todo depende del conocimiento que tú tengas de la enfermedad. Si no tienes el conocimiento teórico, no lo puedes solucionar. O sea, no puedes darte cuenta de lo que funciona o de lo que no funciona. Bien. A ver, dice aquí, tengo una duda. Ya que las prácticas serán virtuales, ¿habrá algún chance que Sí, claro, claro. En cuanto todo vuelva a la normalidad, vuelven a ser presenciales. Es por el motivo de la repatriación. Yo tengo esa duda. Sí, claro, usted vuelve a ser repatriado. O sea, porque ¿qué pasa? Usted quiere irse y después no quiere volver. No entiendo eso. O sea, se quiere ir, ¿no, Jefferson? Doutor, Sí, doctor, yo quiero irme. que está passando é que algunos brasileños que tienen el visa vencido, pero en plazo que el director de inmigración dije que no hay problema porque se venció en la cuarentena y no hay servicio de inmigración. Están tienen el visa sacado en la Aprovecha. frontera y no se, Aprovecha. están con dificultad para volver para Brasil. Ah, ya. Y una Miren, vez que se sale, va a tener mucha dificultad para volver para Bolivia. Tiene miedo de cerrar la frontera y estas cosas más. miren, yo les voy a ser sincero, si por algún motivo van a salir repatriados, obviamente, el gobierno espera a final de mayo aperturar de nuevo la frontera y aperturar los vuelos. Pero obviamente, el que aperture los vuelos no significa que las personas que ingresen no los pongan en cuarentena. ¿Entiendes? O de repente los ponen en cuarentena o de repente ya pueden hacerle test a las personas que ingresen. Entonces, por lo tanto, si pasa una cosa u otra y ustedes por algún motivo no pueden venir y ya tienen, por ejemplo, hasta segundo parcial hecho, me avisan, porque no tiene sentido de que ya tengan hasta segundo parcial hecho, ya las clases empiecen presenciales y ustedes vayan a perder la materia por un parcial. O sea, yo les sugiero que en ese caso me contacten directamente para yo buscar una solución, ¿ya? Para yo buscar una solución, pero no tiene sentido que pierdan la materia, ¿ya?
Pero traten sí de asistir a las clases, traten de participar en las clases aunque sea virtuales, traten de hacer todos sus exámenes, ¿ya? Porque si yo voy a discutir un caso, yo lo discuto con la verdad en la mano, de que han cumplido con todo y con notas decentes, que un caso que no va a nada, ¿no? No es igual. O sea, yo lo defiendo con todas las condiciones, ¿no? Pero se resuelve. O sea, porque si ustedes han tenido la mayoría del semestre con las clases virtuales y han asistido, no van a tener problemas. Porque además que la frontera esté cerrada o que los vayan a poner en cuarentena los últimos 15 días del semestre, porque son presenciales, ustedes no tienen la culpa. Y si usted tiene la visa vencida y tiene el momento de irse ahorita, que no le van a poner multa, aproveche. Yo le sugiero que aproveche. Porque yo sé lo que es multa. Yo sé lo que es. No sé, aproveche. Sin duda. ¿Ya? Jefferson, tranquilo. Pero sí o sí me avisas primero. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Ya? O sea, me avisas primero a mí que te reportes a la facultad, porque si de la facultad me viene la indicación, ya yo no puedo hacer nada. O sea, avísame directo a mí. Cualquier problema lo ven conmigo primero de mi materia antes que vayan allá. O sea, porque si me viene la orientación de arriba, ya yo no puedo hacer nada. ¿Ya? Entonces, las cosas al revés, para que sea más fácil. Entonces, así estamos claros. Entonces, aquí me decían otra cosa más. Ya, entonces, si yo pienso que en junio vuelvan a ser presencial. Y si vuelven a ser presencial, al menos las prácticas, las teorías yo estoy seguro que no van a ser presenciales, porque las teorías son 60 estudiantes en un aula y eso epidemiológicamente no va a poder ser. No va a poder ser probablemente hasta el mes de agosto. Y agosto ya sería el segundo semestre. ¿Ya? Estoy casi seguro. Las prácticas sí, probablemente sí. Pero en ese caso, bueno, pudiera ver cuántos estudiantes tengo aquí. Por ejemplo, cuántos están acá en Bolivia y cuántos están afuera. Y yo pudiera hablar cuánto tengo yo y decir, voy a seguir con tantos aquí en físico y con tantos sigo online. Y así se termina el semestre. Y punto. ¿Me entiendes? Y hacemos una reestructuración. Y se acabó el problema. El caso es que todo tenga solución. Para los que ya están afuera, ¿no? Para los que ya tuvieron que irse. Es lógico de que quieran estar al lado de sus familias en una circunstancia tan inestable y tan peligrosa, ¿no? Como es una pandemia. Totalmente lógico y totalmente entendible. Bien. Entonces yo en más un ratito les voy a enviar el enlace de Zoom para que nos vamos a ver el lunes a las 9. Bien. Para que me dé tiempo a mí a llegar a hacer todas las cosas que tengo que hacer desde el punto de vista de trabajo, de atención de los pacientes, y de ahí a las 9 nos conectamos en Zoom. ¿Está bien? Para que hagamos todo lo que tenemos que hacer con el trabajo, o sea, con las prácticas, y de ahí nos ponemos a trabajar. ¿Bien? ¿Les parece perfecto? Eso vamos a hacer y listo. Y no hay ningún inconveniente. Listo, ¿estamos de acuerdo? Y le voy a mandar al grupo todos los Zoom, todos los días le mando el Zoom correspondiente, de los días posteriores. De los días posteriores que vamos a trabajar. Día por día de los días posteriores que vamos a ir trabajando. ¿Sí? Ok, ¿listo? Bueno, entonces, si no tienen otra duda. Doctor, y lo que escribimos no me iba a decir el... Ya, no le voy a decir más porque vamos a seguirlo en práctica. El problema está que justo me llegó esa sugerencia y vamos a tomarla. Entonces vamos a seguirlo en práctica porque así les voy explicando y así no queda tan frío, ¿me entiendes? Les voy explicando con un paciente porque eso mismo que ya copiamos, lo vamos a volver a hacer pero con alguien. Le voy a ir Gracias. explicando, ¿me entiendes? En vivo y en directo. Así que tranquilo. Tranquilo que lo vamos a hacer en vivo y en directo.
Cualquier duda la pasamos al grupo. Sí, 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 pero les voy a dar eso. Lo que van a hacer con el enlace de Zoom, lo único que van a hacer es pinchar el enlace que les voy a mandar. Van a pinchar el enlace y el enlace los va a conectar directo, ¿ya? Tiene que tener cámara, sí. Yo me imagino que todos tienen cámara y por supuesto, lo mismo que esto, ¿no? Lo mismo que están De usando para pijama. esto. ¿Eh? De pijama, todingo. De blanco. Bueno, no exagere. No hace falta. El que sí tiene que estar soy yo, ¿no? Pero, o sea, porque estoy trabajando, pero ustedes sí necesito pero sí necesito, sí van a activar sus cámaras, porque sí tengo que ver la cara, sí tengo que interactuar con ustedes, así que por lo tanto sí tienen que tener cámaras y micrófonos todos, ¿ya? Para las prácticas, porque sí tenemos que interactuar. Así que por lo tanto, sí o sí, tenemos que compartir todo el tiempo, ¿está bien? Así que ahí Doutor, sí uma que, dúvida. dígame. Lunes se inicia solo os alunos de lunes, não? Sí, solo con los del lunes. Lunes con el lunes, martes con el martes, miércoles con el miércoles, jueves jueves y viernes viernes. Correcto. Cada Graças, cual con su doutor. día. Cada cual con su día. No voy a poder, porque sigo. Ya. ¿Oyeron? Entonces cada cual con su día. ¿Está bien? Así que no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan o todo bien? Así que por favor se visten, se peinan. Es importante que estemos en contacto. Ah, otra cosa que quería conversar. Otra cosa que quería conversar con ustedes. Necesito también si es posible, necesito también que tengan, por favor, el formulario de historia clínica. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, las páginas que nos dio del libro que envió. Todos, sino para buscarlo ahora mismo. Sí, doctor. Ya, necesito que tengan el formulario de historia clínica, necesito que tengan ese formulario y necesito que tengan, por favor, ya, yo se lo reenvío ahora, Mariana, al grupo, no hay problema. Recuerden que el formulario está dentro del libro de texto tomo 1 y necesito que recuerden que en ese formulario ya habíamos discutido en una clase el caso clínico del paciente que les toca examinar en su momento, ¿verdad? Entonces ya en ese formulario ponen, ya deben tener puesto tanto el motivo de consulta como la historia de la enfermedad actual de ese paciente, ¿verdad? Y ahí con ese mismo formulario vamos a trabajar, porque en ese formulario es donde vamos a ir escribiendo todos los exámenes físicos que vamos a ir haciendo con ese paciente tipo con el que vamos a ir trabajando a través de Zoom. ¿Bien? Eso mismo que escribimos hoy, lo vamos a ir escribiendo en el formulario, paso por paso. ¿Bien? Vamos a ir trabajando con los exámenes físicos, paso por paso, hasta donde lleguemos en una práctica, después en la otra, así vayamos avanzando progresivamente, ¿verdad? Y vamos a ir escribiendo esos exámenes físicos paso por paso, uno a uno. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, yo necesito de que lleven sí o sí ese formulario, ¿ya? Recuerden que la primera página, no, la primera sí, la segunda no. La segunda página no la tienen que imprimir. Entonces, no lo pueden tener en formato digital, porque si lo tienen en formato digital, no van a poder. Ya, yo entiendo de que puedas tener la historia clínica del padrón municipal, pero el problema está de que es probable de que la historia clínica del padrón municipal no esté. A ver, todas las historias clínicas tienen lo mismo, porque las historias clínicas todas son iguales. El único inconveniente es de que las historias clínicas no tienen el mismo orden. Entonces vas a estar desfasada con tus compañeros. No sé si de repente no tienen todos dónde imprimir, pues es posible que tengamos una dificultad en ese aspecto. Tal vez si de repente pudieran desde aquí hasta el lunes, los que le toca el lunes o los que van tocándole cada día de la semana, puedan de repente imprimir, son 4 hojitas, ¿entiendes? Para que puedan ir escribiendo
¿Por qué yo les digo? Porque cuando logren escribir cada examen físico, eso les va a servir mucho a la hora de ustedes llevar a cabo el examen de grado. ¿Bien? Les va a servir muchísimo porque cuando ustedes lleguen a hacer el examen de grado van a tener toda una guía de todos los exámenes físicos con un nivel de detalle importantísimo que les va a garantizar una buena nota. ¿Bien? Y pueden usar una historia clínica tipo o una historia clínica de guía que la pueden manejar desde este punto de vista. Entonces, y los que sigan a Semiología 2 van a poder continuar sobre esas mismas historias clínicas que vamos a realizar ahora. Obviamente va a ser más de una, pero como vamos a trabajar desde el punto de vista virtual inicialmente, pues entonces vamos a trabajar con un paciente tipo, con un paciente simulado. Bueno, no simulado, está real, pero está a través de la, o sea, de la pantalla, ¿no? Porque vamos a agarrar un paciente de los que estén por ahí. El que pase por ahí por delante de la cámara, ese mismo lo agarramos, el que ustedes quieran, el que ustedes escojan, el que más les guste. Ese mismo agarramos y lo traemos. Y a partir de ahí, o sea, vamos a trabajar con él y van a ir copiando. Entonces es importante de que lo tengan dentro de sus posibilidades. El que no, bueno, pues no importa. Yo voy a imprimir uno y puede ir, o sea, ir copiando en hoja en blanco los enunciados y lo va rellenando de su puño y letra. También es otra opción, ¿no? Si es que no tienen dónde imprimir, ¿no? Porque como esta vía virtual, no sé dónde están ustedes oficialmente. A veces yo pienso que están aquí, pero están en otro lado. Pueden estar en Tombuctú, no tengo la menor idea de dónde puedan estar por cualquier lugar del mundo. Entonces no sé si tienen impresora o no. Bien. Tal como les decía, aquí es donde yo tengo una estudiante peruana, o sea, de Perú, de Lima. Creo que se llama Katy no sé qué, con K. No, no es aquí, creo que en CM1. No, no está. Bien. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto? Cuéntenme el tema de la práctica, de cómo lo vamos a hacer. Entonces, fíjense, les va a aparecer un enlace como este. Déjenme darle la idea. Miren, voy a compartir la pantalla ahorita. Bueno, es que la pantalla en realidad se está compartiendo, ¿no? Así que está mirando aquí. Va a ser esto. Miren acá. Tengo el zoom. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, vamos a hacer algo así. No, aquí no lo voy a hacer mejor porque ustedes se van a confundir acá. No, mejor no lo voy a hacer así. Déjenme buscarle ahorita. Bueno, en fin, no, bueno, eso no importa. Eso no importa. Yo después se lo voy a enviar porque quiero primero, o sea, voy a comprar la suscripción por el tema de que muchas veces tienen problemas, a veces hay problemas con la conexión de internet y el Zoom que es gratis nos da solamente 40 minutos de conexión y con 40 minutos de conexión no nos va a alcanzar para nada. Entonces, y de esos 40 minutos de conexión perdemos fácilmente unos 20 minutos en que todos se conecten, se conecte el audio, se conecte el funcionamiento, se conecte todo. Y cuando todo el mundo se conecta, nos quedan solo 20 minutos para la clase. Entonces, cuando se acabaron los 20 minutos, entonces resulta de que tenemos solamente unos 20 minutos para la clase y cuando se acabó yo tengo que volverles a mandar otro enlace, entonces tienen que volver a entrar y es todo absolutamente una locura. Entonces, por lo tanto, no funciona. Entonces, yo voy a... Sí, pero el Classroom yo no lo sé manejar. Y este Classroom es de la universidad. Entonces, este Classroom se maneja desde plataforma. Entonces, en este Classroom yo no tengo acceso a hacerlo. Entonces, y el Zoom es muy económico. O sea, vale $15 el mes entero. Y eso no es problema. Ya yo prefiero manejar el Zoom, que es más fácil. Y sí, es bueno, es más fácil y es muy sencillo. Yo les mando un enlace, ustedes nada más que pinchan en el enlace. Ustedes no tienen ni que pensar.
Ustedes pinchan en el enlace y los lleva directamente a la sala y automáticamente ustedes pueden y nos da la grabación de la clase. Tras que se termine la clase, él solito procesa la grabación y yo esa grabación se la puedo poner en algún drive o algo así, que ya yo hablaré con alguien de ingeniería de la universidad para que me ayude a ver dónde se les puede colocar para que ustedes puedan ver esas prácticas después y ustedes mismos puedan repasar y les sirva también para repasar, porque así con esas prácticas ya yo puedo aprovechar y tomarles un examen práctico individual, que ya yo me siento mucho más cómodo y así los puedo evaluar mejor. ¿No les parece una buena idea? Sí, ríanse, ríanse. Eso es lo mejor que tiene esto. La mejor idea, sí, sonríanse bastante, que esa es la mejor idea que tiene esto. Esto me encantó. Eso, Dios mío, así mismo. Un examen práctico fantástico, porque así puedo por fin apretar a alguien para tener entonces nota procesual. Me encantan las notas procesuales. Entonces ya podemos hablar por aquí, entonces cada cual se puede ir integrando y por lo tanto podemos tener un examen práctico, un examen oral a partir de las prácticas que ya hemos tenido, ¿no? Porque el esfuerzo hay que cobrarlo. Virtual, Andrea, todo virtual, la vida es virtual. Y este virus nos va a llevar a la virtualidad. ¿Está bien? No, no exageren, tampoco para tanto, no es para dramatizar. No se preocupen que no va a ser para tanto, ¿está bien? Pero hace falta sí que todos nos esforcemos un poquito, ¿está bien? Bueno, quiero saber si todos marcaron su asistencia por el sistema que tienen que marcar asistencia. ¿Sí? ¿No? Pues marquen su asistencia, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces marquen su asistencia y me voy a ocupar del tema del Zoom y más tardecito les mando un enlace. ¿Listo? Pueden ir a descansar entonces. El resto lo vamos a avanzar por práctica. Listo. Colata. Déjame ver un momentito, voy a entrar.